Ser y tiempo, por Martin Heidegger, 72, primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección, Dasein y temporalidad. Capítulo tercero, el poder estar entero propio y la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 63. La situación hermenéutica alcanzada para una interpretación del sentido de ser del cuidado y el carácter metodológico de la analítica existencial en general. Con el tema de la resolución precursora, el Dasein se ha vuelto fenoménicamente visible en lo que respecta a la posibilidad de su propiedad y de su integridad. La situación hermenéutica, hasta ahora insuficiente para la interpretación del sentido de ser del cuidado, ha logrado la necesaria originariedad. El Dasein ha sido puesto en el haber previo de una forma originaria, es decir, en una forma relativa a su modo propio de poder estar entero. La orientadora manera previa de ver, la idea de la existencia, ha podido ser determinada mediante la aclaración del poder ser más propio. Con la elaboración concreta de la estructura de ser del Dasein, se ha hecho tan clara su índole ontológica peculiar frente a todo lo que está ahí, que la manera de entender previa de la existencialidad del Dasein posee ahora una articulación suficiente como para guiar en forma segura la elaboración conceptual de los existenciales. El camino recorrido hasta aquí por la analítica del Dasein se ha convertido en la demostración concreta de la tesis que al comienzo quedó tan solo formulada. El ente que somos nosotros mismos es ontológicamente el más lejano. La razón de esto se encuentra en el cuidado mismo. El cadente estar en medio de aquellas cosas del mundo que son objeto inmediato de ocupación guía la interpretación cotidiana del Dasein y encubre ónticamente el modo propio de su ser, privando a la ontología orientada hacia ese ente de su base adecuada. Por eso, aunque usualmente la ontología se deja guiar por la interpretación cotidiana del Dasein, la forma originaria en que este ente se da como fenómeno no es en absoluto obvia. La puesta al descubierto del ser originario del Dasein debe conquistarse para este yendo en contra de la tendencia interpretativa óntico-ontológica propia de la caída. Al mostrar las estructuras más elementales del estar en el mundo, definición del concepto de mundo, aclaración del inmediato y mediano quién de este ente, el uno mismo, e interpretación de la I, y sobre todo, al hacer los análisis del cuidado, la muerte, la conciencia y la culpa, se ha podido ver cómo, en el Dasein mismo, la comprensión común de la ocupación se ha adueñado del poder ser y de su abrir, es decir, de su cerrar. El modo de ser del Dasein exige, pues, que una interpretación ontológica, cuya meta sea la originariedad de la mostración fenoménica, conquiste para sí el ser de este ente, en contra de la tendencia encubridora que hay en él. De ahí que el análisis existencial tenga en todo momento el carácter de algo que violenta las pretensiones o la falta de pretensiones y la aquietada evidencia de la interpretación cotidiana. Este carácter distingue de una manera especial la ontología del Dasein, pero a la vez es propio de toda interpretación teorética, porque el comprender que en ésta se desarrolla tiene la estructura del proyectar. Pero, ¿no se requiere para ello una guía y regulación apropiadas? ¿De dónde habrán de sacar los proyectos ontológicos la evidencia de la adecuación fenoménica de sus constataciones? La interpretación ontológica proyecta hacia el ser que le es propio el ente que le está dado, con el fin de llevarlo a concepto en su estructura. ¿Dónde están los señalizadores que indican la dirección que debe tomar el proyecto para poder llegar hasta el ser? Y si fuese el ente mismo, que es el tema de la analítica existencial, quien, en su manera de ser, oculta el ser que le es propio, la respuesta a estas preguntas deberá limitarse por ahora a la aclaración exigida por ellas de la analítica del Dasein. Al ser del Dasein le pertenece una autointerpretación.
En el descubrimiento circunspectivo y ocupado del mundo, la ocupación misma queda también a la vista. El Dasein se comprende siempre fácticamente en determinadas posibilidades existentivas, aunque los proyectos procedan tan solo de la comprensión común del tino. Expresa o tácitamente, adecuada o inadecuadamente, de alguna manera la existencia queda concomitantemente comprendida. Todo comprender óntico tiene sus implicaciones, aunque éstas sean tan solo preontológicas, es decir, aunque no estén comprendidas de un modo temático teorético. Toda pregunta ontológica explícita por el ser del Dasein ya está preparada por el modo de ser del Dasein. Sin embargo, ¿dónde se podrá encontrar lo constitutivo de la existencia propia del Dasein? Porque sin un comprender existentivo, todo análisis de la existencialidad carece de base. No se apoya nuestra interpretación de la propiedad e integridad del Dasein en una concepción óntica de la existencia que, aunque sea posible, no tiene necesariamente carácter vinculativo para todos. La interpretación existencial no pretenderá jamás atribuirse autoritativamente la decisión sobre posibilidades o vinculaciones existentivas, pero no deberá justificarse a sí misma respecto de las posibilidades existentivas con las cuales ella le da a la interpretación ontológica su fundamento óntico. Si el ser del Dasein es por esencia poder ser y ser libre para sus más propias posibilidades, y si el Dasein no existe sino en la libertad para ellas o en la falta de libertad frente a ellas, ¿podrá la interpretación ontológica hacer otra cosa que establecer como fundamento posibilidades ónticas, modos del poder ser, y proyectar esas posibilidades ónticas hacia su posibilidad ontológica? Y si regularmente el Dasein se interpreta a sí mismo desde su estar perdido en los quehaceres del mundo, ¿no será la determinación de las posibilidades óntico-existentivas lograda en oposición a ello, y el análisis existencial en ellas fundado, la forma de apertura que se ajusta adecuadamente a este ente? ¿No se convierte entonces lo violento del proyecto en una concreta puesta en libertad del contenido fenoménico no disimulado del Dasein? La presentación violenta de posibilidades de la existencia bien puede responder a una exigencia metodológica, pero ¿podrá ella sustraerse a lo puramente arbitrario? Cuando la analítica pone como modo propio del poder ser existentivo la resolución precursora, una posibilidad a la que el Dasein mismo intima desde el fondo de su existencia, ¿no es esta posibilidad una posibilidad arbitraria? Esto ciertamente no, pero no arbitraria no significa necesaria y vinculante. Es la manera de ser en la que el poder ser del Dasein se comporta en relación a su posibilidad eminente, la muerte, una manera de ser de la que se ha echado mano casualmente. ¿Tiene el estar en el mundo una instancia de su poder ser más alta que su muerte? Pero, aun suponiendo que el proyectarse ontico-ontológico del Dasein en un poder estar entero propio no sea arbitrario, ¿se justifica por eso la interpretación existencial que hemos hecho de este fenómeno? ¿De dónde toma ella su hilo conductor si no es de una idea previamente supuesta de la existencia en general? ¿Qué reguló los distintos pasos del análisis de la cotidianidad impropia, sino ese concepto de existencia puesto desde la partida? Y cuando decimos que el Dasein cae y que por eso la propiedad del poder ser le debe ser arrebatada a la fuerza en contra de esta tendencia de su ser, ¿desde qué perspectiva se está hablando? ¿No está todo iluminado? Si bien crepuscularmente por la luz de una idea previamente supuesta de existencia, ¿de dónde recibe ella su justificación? ¿El primer proyecto que apuntaba hacia ella carecía acaso de dirección? De ningún modo. La indicación formal de la idea de existencia se guiaba por la comprensión del ser que se encuentra en el Dasein mismo. A pesar de carecer de toda transparencia ontológica, esa comprensión revela, sin embargo, que el ente que llamamos Dasein lo soy cada vez yo mismo, y lo soy como un poder ser en el que está en juego ser este ente. Aunque sin suficiente precisión ontológica, el Dasein se comprende como estar en el mundo, y por ser el Dasein de esta manera, comparecen para él entes con el modo de ser de lo a la mano y de lo que está ahí.
La distinción entre existencia y realidad podrá estar muy lejos aún de ser un concepto ontológico. Podrá incluso el Dasein comprender, por lo pronto, la existencia como realidad. Sin embargo, él no es tan solo algo que está ahí, sino que, bien sea en una interpretación mítica y mágica, ya se ha comprendido siempre a sí mismo, pues de lo contrario no viviría en un mito, ni practicaría su magia en ritos y culto. La idea de existencia supuesta desde el comienzo es el bosquejo existentivamente no vinculante de la estructura formal de la comprensión del Dasein en general. Bajo la conducción de esta idea, se ha llevado a cabo el análisis preparatorio de la cotidianidad inmediata hasta llegar a una primera delimitación conceptual del cuidado. Este fenómeno hizo posible una comprensión más rigurosa de la existencia y de la relación que ella tiene con la facticidad y la caída. La delimitación de la estructura del cuidado proporcionó la base para una primera distinción ontológica entre existencia y realidad. Esto nos llevó a la tesis: la sustancia del hombre es la existencia. Pero incluso esta idea de existencia formal y existentivamente no vinculante lleva consigo un contenido ontológico determinado, aunque no explícito, que, al igual que la idea de realidad a él contrapuesta, presupone una idea del ser en general. Solo dentro del horizonte de esta idea puede llevarse a cabo la distinción entre existencia y realidad. En efecto, las dos nombran el ser. Pero no tenemos que llegar a la aclaración de la idea del ser en general por medio de la elaboración de la comprensión del ser, que es propia del Dasein. Sin embargo, esta no puede ser originariamente comprendida, sino sobre la base de una interpretación originaria del Dasein, hecha al hilo de la idea de existencia. ¿No resulta entonces enteramente evidente que el problema de la ontología fundamental se mueve en un círculo? Ya hicimos ver, con ocasión del análisis de la estructura del comprender en general, que lo censurado con la inadecuada expresión de círculo pertenece a la esencia y carácter distintivo del comprender mismo. Sin embargo, la investigación deberá volver ahora explícitamente sobre el argumento del círculo, con vistas a la aclaración de la situación hermenéutica de la problemática ontológico fundamental. La objeción del círculo contra la interpretación existencial se expresa así. Se empieza por suponer la idea de la existencia y del ser en general, y enseguida se interpreta por ella el Dasein, para obtener por esta vía la idea del ser. Bien, pero ¿qué significa suponer? ¿Se formula acaso con la idea de existencia una proposición a partir de la cual deduzcamos, de acuerdo con las reglas formales de la inferencia, otras proposiciones sobre el ser del Dasein? ¿O no tiene esta presuposición más bien el carácter de un proyectar comprensor? De tal manera que la interpretación en la que dicho comprender se desarrolla empieza por ceder la palabra precisamente a aquello mismo que ha de ser interpretado, a fin de que éste decida desde sí mismo si él proporciona, en cuanto tal ente, la constitución de ser con vistas a la cual él ha sido abierto en el proyecto formalmente indicativo. ¿No hay otra manera en la que ese ente tome la palabra con respecto a su ser? En la analítica existencial, el círculo en la prueba no puede siquiera ser evitado, puesto que ella no prueba nada según las reglas de la lógica de la inferencia. Lo que la comprensión común quiere eliminar, a fin de evitar el círculo, creyendo dar satisfacción a la máxima rigurosidad de la investigación científica, es nada menos que la estructura fundamental del cuidado. Constituido originariamente por este, el Dasein ya se ha anticipado siempre a sí mismo, siendo ya se ha proyectado siempre hacia determinadas posibilidades de su existencia, y en esos proyectos existentivos ha comproyectado preontológicamente eso que llamamos existencia y ser. Pero puede entonces denegársele este proyectar esencial del Dasein a aquella investigación que, como toda investigación, es también ella un modo de ser del Dasein aperiente que tiende a desarrollar y llevar a concepto la comprensión del ser propia de la existencia. Ahora bien, la objeción del círculo proviene, ella misma, de un modo de ser del Dasein. A la comprensión común que en su ocupación se absorbe en el uno, eso de un proyectar, y máxime de un proyectar ontológico, le resulta extraño, porque ella se cierra en principio frente a aquel.
La comprensión común solo se ocupa, teorética o prácticamente, del ente, que puede ser abarcado con la mirada circunspectiva. Lo característico de la comprensión común consiste en que ella cree experimentar tan solo entes de hecho, para poder así sustraerse a una comprensión del ser. No comprende que los entes solo puedan ser experimentados de hecho, si el ser ya ha sido comprendido, aunque sea sin conceptos. La comprensión común comprende mal el comprender, y por eso tiene que considerar necesariamente como violento aquello que supera el alcance de su comprensión e incluso la tendencia misma a superarla. Hablar de un círculo de la comprensión implica un doble desconocimiento. Uno, que el comprender mismo constituye un modo fundamental del ser del Dasein. Dos, que este ser está constituido por el cuidado. Negar, ocultar o querer superar el círculo equivale a consolidar definitivamente este desconocimiento. Los esfuerzos debieran dirigirse más bien a saltar de un modo originario y pleno dentro de este círculo, para asegurarse desde el comienzo del análisis del Dasein la plena visión del carácter circular de este. Se supone no demasiado, sino demasiado poco para la ontología del Dasein, cuando se parte de un yo carente de mundo, para proporcionarle luego un objeto y una relación a este, carente de fundamento ontológico. Muy corto alcance tiene la mirada cuando se problematiza la vida y se toma enseguida en cuenta ocasionalmente también la muerte. El objeto temático queda dogmática y artificiosamente mutilado cuando uno se limita primeramente a un sujeto teorético, para luego completarlo por su lado práctico con el agregado de una ética. Baste con esto para la aclaración del sentido existencial de la situación hermenéutica de una analítica originaria del Dasein. Con la exposición de la resolución precursora, el Dasein ha sido llevado al haber previo de su integridad propia. El modo propio del poder ser sí mismo garantiza la manera previa de ver en dirección a la existencialidad originaria, y ésta asegura la acuñación de los conceptos existenciales adecuados. El análisis de la resolución precursora condujo, al mismo tiempo, al fenómeno de la verdad originaria y propia. Más arriba se mostró que la comprensión del ser inmediata y regularmente dominante comprende el ser en el sentido del estar ahí, y de esta manera encubre el fenómeno originario de la verdad. Ahora bien, si solo hay ser en tanto que la verdad es, y si la comprensión del ser se modifica siempre según la índole de la verdad, entonces la verdad originaria y propia deberá garantizar la comprensión del ser del Dasein y del ser en general. La verdad ontológica del análisis existencial se configura sobre la base de la verdad existentiva originaria. En cambio, a esta no le hace falta necesariamente aquella, la más originaria y fundamental verdad existencial a que tiende, preparando en definitiva la pregunta por el ser. La problemática ontológico fundamental es la apertura del sentido de ser del cuidado. Para poner al descubierto este sentido, es necesario tener íntegramente a disposición el contenido estructural pleno del cuidado.